Ceylan caminaba como si llevara una sombra pegada al alma. El cansancio y la tristeza la envolvían, como si todo lo vivido en los últimos días no le diera tregua. Sus pasos eran lentos y aunque intentaba disimular, en sus ojos quedaba al descubierto un dolor que no encontraba descanso. Desde lo alto del balcón, Karam la observaba en silencio. No apartaba la vista de ella, intentando descifrar aquello que sus palabras nunca se atrevían a decir. Parecía leerla, como si quisiera adentrarse en lo más profundo de su mente. En ese instante, Khan se acercó con la mirada cargada de preocupación. Con voz firme, le sugirió a Karam que llevaran de inmediato al testigo a la comisaría, que dejara su declaración por escrito y cerraran de una vez esa incertidumbre. Pero Karam no estaba de acuerdo. Con calma, replicó que apresurarse sería un error. Explicó que el verdadero valor de aquel hombre no era solo lo que contara, sino la fuerza de sus palabras, la consistencia de su relato. Si todo lo que decía resistía el peso de la verdad, entonces ese testimonio podía convertirse en un arma poderosa para demostrar que Ceylan jamás tuvo relación con la muerte de Salih. Khan no estaba del todo convencido. Con cierta desconfianza, comentó que quizá ese hombre no buscaba justicia, sino librarse de una culpa que llevaba demasiado tiempo escondida. Tal vez lo único que deseaba era aliviar su conciencia. Karam, sin perder la serenidad, le respondió que precisamente allí estaba el punto más delicado. Si aquel testimonio resultaba cierto y Ceylan realmente no había tenido nada que ver en el crimen, significaba que el verdadero asesino aún estaba libre, y quizá más cerca de lo que podían imaginar. Eso obligaba a extremar la vigilancia, a estar atentos a cada gesto, cada palabra, cada detalle que se moviera en la mansión. Añadió que debían interrogar al testigo con una precisión quirúrgica, palabra por palabra, memoria contra memoria, hasta arrancarle todo lo que supiera. Solo así podrían vislumbrar la verdad entre la niebla. Por primera vez, Karam confesó algo que lo había acompañado en silencio. Desde el inicio, Ceylan nunca cambió su versión. Siempre insistió en que era inocente, repitiendo las mismas frases con la firmeza de quien no teme contradecir al mundo. Reconoció que hasta ahora no se había detenido a escucharla de verdad, que la rabia y la confusión lo habían cegado. Por eso decidió que había llegado el momento de poner atención, de analizar sus palabras desde el principio, paso a paso, como si cada detalle escondiera una llave hacia la verdad. Quizá pensaba, ese ejercicio sería el que revelara si ella había sido parte de la tragedia o si, por el contrario, había cargado injustamente con una culpa que nunca le perteneció. Khan lo miró en silencio, procesando aquellas palabras. Al final admitió que podía ser un buen camino, aunque le inquietaba cómo pensaba Karam hacer ese interrogatorio sin que todo estallara en sus manos. Karam, enigmático, aseguró que ya tenía un método en mente, pero que aún no era tiempo de contarlo. Prometió que cuando diera el siguiente paso, Khan sería el primero en saberlo. Ambos volvieron a entrar en la habitación donde los esperaba el testigo. Había un aire tenso, cargado de misterio, como si cada respiración pudiera desatar una revelación inesperada. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Sema irradiaba satisfacción. Hablaba con Emir como si la victoria estuviera a la vuelta de la esquina. Le confesó que los trabajadores sociales regresarían pronto con nuevas evaluaciones y que estaba segura de que gracias a sus maniobras, Karam terminaría agradeciéndole toda la vida. Para ella, aquello significaba más que una estrategia legal. Era el inicio de una nueva relación donde él quedaría atrapado bajo su control. Con orgullo venenoso, aseguró que tarde o temprano lo tendría comiendo de su mano, obedeciendo sin chistar, incapaz de negarle nada. Pero sus palabras pronto se tiñeron de desprecio. Reveló su hartazgo hacia Ceylan, diciendo que su sola presencia en la mansión le resultaba insoportable. Juró que encontraría la forma de sacarla de allí para siempre. Emir la escuchaba con media sonrisa, reconociendo su astucia y advirtiéndole que midiera cada paso para que nada se le escapara de las manos. Pero Sema, con el veneno en los labios, replicó que ella nunca daba un movimiento sin pensarlo dos veces. Y lo dejó claro, jamás sería una madrastra tierna o comprensiva. Ella quería poder, obediencia absoluta, y estaba convencida de que Karam terminaría siendo suyo, sin importar lo que se interpusiera en el camino. La tensión crecía, los planes oscuros se tejían entre las paredes de la mansión, y el destino de todos parecía pender de hilos invisibles. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando lo que se persigue no es amor,
sino dominio absoluto. Las palabras de Sema seguían flotando en el aire como un veneno dulce. Con cada frase dejaba al descubierto su verdadera intención. No quería convivir, quería reinar. No deseaba compartir la vida de Karam, quería poseerlo por completo. Emir la observaba, reconociendo en ella una mujer que no improvisaba, que sabía exactamente qué hilos mover para que su telaraña atrapara a todos. Aún así, trató de advertirle que cada movimiento debía ser calculado, que un solo error podía arruinarlo todo. Sema no se detuvo. Con voz fría confesó que no solo quería ver a Ceylan lejos de la mansión, sino también a Aliye. Decía que esa niña ingenua, siempre distraída, le resultaba insoportable. Su manera de evadir la realidad, de vivir entre juegos, era para ella una provocación constante. Sema aseguraba que Aliye representaba un obstáculo más que debía ser removido, aunque todavía no tuviera un plan claro para hacerlo. Emir, en un intento de frenar esa furia disfrazada de estrategia, le sugirió que no corriera, que lo más prudente era acercarse poco a poco a Karam, ganando terreno sin levantar sospechas. Así, decía él, sus deseos terminarían cumpliéndose sin necesidad de arriesgarlo todo. Pero mientras ellos tramaban en la oscuridad, Karam estaba en otro mundo. La mente se le llenaba de voces del pasado, de recuerdos imposibles de borrar. Una y otra vez volvía a ese instante fatídico en el que su hermano murió entre sus brazos. Sentía todavía el peso de su cuerpo desvaneciéndose, la sangre escapando y la acusación final de Salih señalando directamente a Ceylan. Esa imagen lo atormentaba como una herida abierta que nunca cicatrizaba. Recordaba también las veces en que enfrentó a Ceylan, cegado por la rabia, acusándola con la misma dureza con la que su hermano la había señalado. Pero al mismo tiempo recordaba la fuerza de ella al defenderse. Su voz firme, insistiendo en que era inocente, repetía una y otra vez que demostraría su verdad. Esa contradicción lo tenía atrapado en una red de dudas. Debía creer lo que vio en los ojos moribundos de su hermano o confiar en la insistencia inquebrantable de Ceylan. Mientras la confusión lo consumía, se levantó de la cama sobresaltado, como si quisiera escapar de sus propios recuerdos. Caminaba de un lado al otro de la habitación, respirando con dificultad, sin encontrar calma. En medio de ese tormento, la idea se clavaba con más fuerza en su cabeza. Descubrir quién había sido realmente el culpable, y lo haría cueste lo que cueste. Fue entonces cuando Khan entró en la habitación. Lo encontró caminando inquieto, con los puños cerrados, como si estuviera al borde de estallar. Con tono sereno, le recordó que todo marchaba según lo planeado. El testigo ya había sido aceptado por la comisión y eso aseguraba que el proceso continuara bajo control. Le pidió que dejara de angustiarse, que confiara en que las piezas ya estaban en movimiento. Karam, sin embargo, no lograba calmarse. Su mente seguía atrapada entre el pasado y el presente, entre las palabras de su hermano y las súplicas de Ceylan. Khan insistió en que no había motivos para seguir desgastándose. Lo importante era que ya había un testimonio válido que sostenía la investigación. No hacía falta apresurarse. Bajando de su habitación, Karam se encontró con Kudret en la sala. Ella lo esperaba con ansias, como si aguardara una noticia que pudiera cambiar su destino. Con los ojos llenos de ilusión, le confesó que deseaba con todas sus fuerzas que el informe de los trabajadores sociales resultara favorable. Esa era para ella la llave que le abriría la puerta de la custodia de Aliye. Pero al ver el silencio de Karam, no pudo evitar preguntar qué le ocurría. Su rostro serio la desconcertaba. Él respondió con rapidez, diciendo que no pasaba nada, que no había motivo para preocuparse. Kudret, terca, volvió a insistir. Lo conocía demasiado bien como para creerle. Karam, con el mismo aire distante, repitió que estaba bien. En ese instante, Emir intervino en la conversación. Con un gesto inquisitivo, preguntó si acaso sus preocupaciones tenían que ver con la empresa. La tensión se hizo palpable, pero Karam, cortante, le recordó que había asuntos en los que no debía meterse. Emir quedó incómodo, pero no se detuvo. Mencionó que había escuchado rumores de un testimonio, algo que sonaba demasiado grave para ser ignorado. Khan, rápido de reflejos, se adelantó a responder, restándole importancia. Dijo que no eran más que detalles sin valor, cuestiones menores que no ameritaban la atención de Emir. Sin embargo, su incomodidad era evidente. Kudret, más confundida que nunca, intervino. ¿De qué hablan? ¿Qué testimonio? Pero Khan volvió a intervenir, asegurando que no era nada relevante.
A pesar de los intentos de Khan por apagar el fuego, Emir no terminaba de convencerse. Su expresión lo delataba, como si dentro de él hubiera una alerta imposible de callar. Fue entonces cuando Khan, con firmeza, ventana de su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos, pero cada intento terminaba en un torbellino. El encuentro con Karam había dejado un vacío extraño, una mezcla de alivio y miedo, como si cada palabra que él había pronunciado escondiera un secreto que ella aún no podía descifrar. Sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por la incertidumbre de lo que estaba por venir. Sabía que nada volvería a ser igual. Mientras tanto, Karam caminaba de un lado a otro en su cuarto, su mente atrapada entre la necesidad de justicia y la obligación de proteger a quienes aún podían estar en peligro. La figura del testigo lo perseguía, pero también lo atormentaba la memoria de su hermano, el peso de la acusación y la insistencia de Salem en su inocencia. Cada pensamiento parecía contradecir al anterior, y él no podía decidir con claridad qué camino tomar primero. La casa, silenciosa a su alrededor, parecía reflejar ese caos interno. En otra ala de la mansión, Sema y Emir continuaban trazando sus movimientos. La ambición brillaba en los ojos de Sema, y Emir, aunque irritado por la aparente autoridad que ella ejercía, seguía su consejo con cautela. Cada plan que discutían estaba pensado para sembrar duda, para mover piezas sin que Karam sospechara demasiado. Pero la impaciencia de Emir era evidente, quería resultados inmediatos, quería sentir que el control de la situación estaba en sus manos, aunque el riesgo creciera con cada paso. Karam decidió que era momento de actuar, pero no de forma llamó a Khan y discutieron una estrategia para interrogar al testigo sin que la verdad se escapara ni que nadie saliera herido. Sabía que cada palabra contaba, que cada gesto podía cambiar. Mientras hablaban, la tensión se palpaba en el aire, como si la mansión misma contuviera la respiración, esperando el momento en que la verdad comenzara a aparecer, aunque fuera a fragmentos, aunque fuera dolorosa y difícil de aceptar. El bloque cierra con un momento de suspenso. Karam se detiene frente al espejo, se mira y se pregunta en silencio, con una mezcla de miedo y determinación. ¿Será capaz de descubrir la verdad antes de que Sema y Emir ejecuten sus planes, o la intriga se desbordará y lo atrapará a él también? Pero dentro de cada habitación la tensión era un huracán a punto de estallar. Karam descendió lentamente por las escaleras, cada paso medido, consciente de que cualquier movimiento podía cambiarlo todo. Su mirada se cruzó con la de Salem en el salón. Y en ese instante ambos supieron que nada de lo que siguiera sería fácil. La incertidumbre flotaba en el aire, densa, cortante, lista para revelar secretos que nadie esperaba. Salem, con el corazón acelerado, se mantuvo firme. Cada palabra de Karam aún resonaba en su mente, recordándole que lo que parecía un simple dibujo había desencadenado algo más profundo, que los ojos podían mentir y que la verdad se escondía en detalles que nadie más veía. Aún así, había un fuego en ella, una determinación silenciosa de demostrar que no era culpable, de proteger aquello que amaba y de resistir frente a quienes buscaban destruirla. En otra parte de la casa, Sema y Emir observaban desde la distancia, calculando, planeando, esperando el momento exacto para mover sus piezas. Pero justo cuando creían tener el control, un detalle inesperado cambió todo. El testigo, esa pieza que pensaban irrelevante, estaba a punto de hablar. Y con sus palabras podía desbaratar planes, alterar lealtades y poner a Karam frente a la verdad que tanto había buscado. La ansiedad se mezcló con la sorpresa y de repente nada era seguro. Karam se acercó a Salem, su rostro una máscara de concentración y emoción contenida. Las palabras que iba a pronunciar tenían peso y cada segundo contaba. La habitación parecía comprimirse, cada respiración más intensa que la anterior, cada mirada cargada de preguntas y posibles respuestas. Salem lo miraba, tratando de leer en sus ojos lo que él sabía, lo que él había decidido. Y en ese instante, todo el pasado, cada recuerdo, cada acusación, cada duda convergieron en un solo punto: la búsqueda de la verdad. El testigo finalmente abre la boca y lo que dice amenaza con cambiarlo para siempre. La verdad, al fin, empieza. Pero ¿quién sobrevivirá a lo que está por descubrirse?